buenos días. Estamos en una nueva emisión del Mundo desde el Sur, programa número 49. Soy Raimundo Greguard desde Santiago de Chile y como siempre con la gratísima compañía de Maximiliano Sbarbi, que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Hola Maximiliano, ¿cómo estás? Hola Raimundo, hola oyentes, gracias por acompañarnos en un nuevo programa. Todo muy bien acá en Buenos Aires, afortunadamente. ¿Y qué tal todo por Santiago? Por acá todo normal, ya a puertas del invierno, ¿no? Queda menos de un mes. Y como siempre, eso sí, aprovechando el frío, ya que uno está en la casa para revisar las noticias de lo que está pasando en el mundo. Exacto, ¿qué tenés? Mira, estuve viendo, se me había olvidado, pero mira, se realizó esta semana, se está haciendo, empezó el 22, el domingo, el Foro Económico Mundial, más conocido como Foro de Davos. Ajá, sí. La gente, por si alguien no lo sabe, este es un foro que se hace una vez al año, normalmente sería en febrero, no se hizo el año pasado por el COVID, y es donde se reúne la élite mundial, empresarios, inversores, economistas, líderes políticos, rostros, incluso periodistas, celebridades. Y algunos dicen que también están los poderes ocultos, como los narcotraficantes, traficantes de armas. En el fondo es una reunión que hacen una vez al año en el cual ellos tiran una agenda para el mundo y obviamente tratan de que esta agenda la tomen los gobiernos, ¿no? Y lo que dicen los críticos que es en el fondo que los que controlan el mundo se ponen de acuerdo para ver qué van a hacer, qué obra de caridad van a hacer, pero sabiendo que en paralelo van a hacer otras cosas que no son muy caritativas. Claro. También hay líderes políticos de varios países. Absolutamente. Y hay que pagar para ir a esto, hay que tener una membresía. Bien, podríamos hacer un día un programa especial sobre Davos, ¿qué te parece? Me parece que es una muy buena idea, Maximiliano. Bueno, yo tengo en Argentina, se está hablando, diputados de izquierda hablaron de un tema que preocupa, el sur argentino, en la provincia de Neuquén, limítrofe con Chile. Se está hablando de la construcción de una base militar de Estados Unidos en esa provincia. Es algo que preocupa porque Argentina no tiene bases militares extranjeras, tiene sí bases científicas chinas, pero militares no tiene. Neuquén es una provincia importante porque allí se encuentra el yacimiento de Vaca Muerta, que es un yacimiento enorme, con enormes recursos de gas y petróleo, y Argentina, bueno, lo está ante la crisis energética mundial, aumentada por la guerra entre Ucrania y Rusia, lo está empezando a aprovechar y haciendo las obras que hacen falta, que son obras de infraestructura, construcción de oleoductos y gasoductos para tener autonomía energética petrolera en 2023 y gasífera dentro de 3 años se habla. Así que es un proyecto a mediano plazo y la instalación de una base militar siempre preocupa. Sí, creo que instalar una base militar en Argentina, en Sudamérica, donde, corrígeme si me equivoco, pero creo que no hay ninguna en Estados Unidos. ¿O hay una en Colombia? No, parece. Hay muchas, ¿eh? En Colombia, ¿no? Hay muchas, sí, hay 9 en Colombia, hay 2 en Paraguay, hay más de 2 en Perú. Y ¿hay alguna en Guyana? ¿Puede ser? No lo sé. No. En Guyana no lo sé y no tengo más datos, pero sí, hay varias. Hay muchas. Bueno, sí. Lo de Colombia ha sido una cosa histórica, ¿no? Lo de Argentina sería un poco como realmente una novedad. Sí, sería algo nuevo y preocupante. Sí, muy preocupante. Cosas que también son preocupantes, por ejemplo, uno de estos temas tiene que ver con el medio ambiente. Y resulta que entre el 9 y 20 de mayo, en la ciudad de Abidjan, en Costa de Marfil, se realizó la COP15. Se reunieron durante 11 días, en el cual estuvieron los representantes de 196 países, y todos tenían en común en esta COP15 la lucha contra la desertificación. Claro. Ya finalizó este encuentro y el principal anuncio es que acordaron restaurar 1.000 millones de hectáreas de tierra degradada de aquí al 2030. ¿En África o en el mundo? En el mundo. Claro. La COP se hizo en África, pero es para el mundo esto. Lo que pasa es que muchos países africanos están afectados por esto. Sí, sobre todo países africanos, claro. Así que ojalá que lo logren. Sí, esperemos que sí, que no queden solamente en declaraciones de buenas intenciones y nada más. Exactamente. Bueno, yo por último tengo una noticia de que
relacionada con la guerra entre Rusia y Ucrania. Europa busca comprar gas ruso, porque por ahora no puede deshacerse del gas ruso, pero intentando evitar violar las sanciones que la OTAN le impuso a Rusia. Y hay distintas formas. Una es abrir una cuenta en Gazprombank, es un banco ruso, que luego ese pago en euros se transforma en rublos y de esta manera cumplen con las condiciones de Rusia y con las condiciones de la OTAN. Otra alternativa es comprarle el gas más caro a las empresas británicas y norteamericanas, que es parte del plan de la guerra. Y por último, comprarle el gas y el petróleo a países de Asia, que también le sale más caro, pero a países que ya le compran a Rusia con el objetivo de vendérselo, de tercerizárselo a Europa. Así que hay ahí un gran negocio de las empresas petroleras y Europa se ve muy, muy afectada por esta guerra, principalmente porque el recurso energético fue monopolizado por Rusia durante décadas y deshacerse no es de un día para el otro, ni siquiera incorporando energías alternativas y limpias. Exactamente, es un proceso que toma ciertos años, o sea, que a veces la gente quizá no entiende que no es llegar y decir, ya, voy a cerrar un gasoducto, un oleoducto, y ahora voy a usar energías renovables. Lo primero es, tengo esta infraestructura, por ejemplo, ¿cómo la produzco? O sea, no es llegar y poner unos paneles en el desierto y listo, ¿no? Entonces, toma tiempo. Exactamente, sí. Por lo mismo es importante, Maximiliano, que todos hagan este proceso rápido para que de aquí a, ojalá, 10 años más como mucho, la mayor parte del mundo pueda usar energías renovables. Esperemos que se cumplan las metas de las Naciones Unidas, ¿no? Exactamente. Y este, bueno, es un tema que le estaremos haciendo seguimiento y lo conversaremos eventualmente en otros programas. Ahora, Maximiliano, lamentablemente nos tenemos que ir a una pausa. Bien, ¿querés adelantarnos el tema de análisis, el primero? Sí, es un tema muy interesante y que tiene que ver con el género, la igualdad en la política, la igualdad genérica en la política. Vamos, bien, después de la pausa entonces. Así es. Seguimos en el Mundo del Sur, programa 49. Bueno, como nos adelantó Raimundo, a ver, contanos, ¿de qué se trata este análisis sobre igualdad de género, las mujeres en la política? Sí, mira, fue un poco accidental, la verdad. La semana pasada estaba leyendo noticias de fútbol y me encontré con que en el Mundial de Qatar 2022, el Mundial de Hombres, por primera vez en la historia habrá 3 árbitras, 3 mujeres, destacando la ruandesa Salima Mukansanga, ¿ya? Es algo inédito y a partir de esto dije, oye, ¿por qué no investigar qué está pasando con las mujeres en la política a nivel mundial? Claro, bien. Entonces me puse a navegar ahí y encontré algunos datos bastante interesantes que me gustaría compartirlo y si te parece bien después podemos debatir o interrúmpeme por favor en medio de eso y también podemos dialogar, así que no hay problema. Vale, cómo no, adelante. Según datos que publica la Unión Interparlamentaria, esto es un organismo mundial, 30 países tienen jefa de Estado o de gobierno. Sí. Algunas personas quizás se pregunten cuál es la diferencia entre ser jefe de Estado o de gobierno, ¿no? Supongo que quizás sean primeras ministras y en algún caso presidentas, no tengan el poder ejecutivo concentrado en sus manos, ¿era eso? Claro, por ejemplo, en Etiopía hay un presidente o una presidenta en estos momentos y hay un primer ministro. La presidenta es la jefa de Estado, pero el primer ministro es el jefe de gobierno. O sea, el que tiene el poder político es el primer ministro en este caso, claro. y no la presidenta. Ajá. Pero lo importante es que estamos hablando de 30 mujeres. En 30 países hay mujeres que son o jefas de Estado o de gobierno, lo cual es muy relevante. Sí. De estos países, 5 tienen una representación femenina que va más allá del 50%. En los parlamentos, estamos hablando siempre en el poder legislativo, ¿ya? ¿Tenés los datos? ¿Cuáles son esos países? Sí, los voy a dar de inmediato, solo que voy a dar un dato antes, que es que además de estos 5 países que tienen al menos un 50% de mujeres en los parlamentos, hay 26 países que tienen una buena representación que va entre el 40 y el 49,9%. Ajá. O sea, estamos hablando que igual hay algunos países ahí. Tú me preguntabas cuáles son estos países.
Si yo te dijera, ¿cuál crees que podría ser el primero? O que está entre los primeros 5, estos que tienen más del 50. Quizás alguno escandinavo. Error. ¿Cuál? De hecho, no hay ninguno escandinavo entre los 10 primeros. Bueno. El país donde hay una mayor cantidad de mujeres, proporcionalmente hablando, porcentualmente hablando, es en Ruanda. Ajá. El 61,3% de los integrantes del poder legislativo son mujeres en este país, africano. Segundo lugar está Cuba. Sí, perdón. Cuba. No, me acordaba que en Ruanda, antes del genocidio, la primer ministra era una mujer que la asesinaron en medio del día del genocidio, cuando comenzó. Así que ya viene desde antes el tema de la participación femenina en Ruanda. Así es, ha sido una de las... El segundo es Cuba, me decís. El segundo es Cuba, con un 53,4%. Sí. Y el tercero, Nicaragua, 51,7%. El cuarto lugar, México y Emiratos Árabes Unidos, con un 50%. Emiratos Árabes Unidos tiene un 50% de mujeres en el Parlamento. Exactamente, tiene una cámara, solo una cámara, que tiene 40 asientos, escaños, y 20 de ellos son para mujeres. Mira. Después, en el grupo que tiene menos de 50%, pero sobre 40%, no vean las cifras de todos, pero aparecen países como Nueva Zelanda, que roza el 50%, ¿ya? Claro, tiene una presidenta mujer también. Claro. En Islandia, presidenta o primera ministra, no me acuerdo, lo de Nueva Zelanda, pero claro. No me acuerdo. Islandia, 47,6%, después Costa Rica, Granada, Sudáfrica, Andorra, Bolivia, Suecia, Finlandia, Noruega, están juntos, Argentina, 44,8%, Namibia, España, Senegal, Suiza, Mozambique, Bélgica, Macedonia del Norte, Austria, Etiopía, Países Bajos, Moldavia y finalmente con un 40% Perú, Eslovenia y un país del cual hablaste la semana pasada, Timor-Leste. Ajá, interesante. Interesante que hay muchos países que uno consideraría el tercer mundo, pero que sin embargo están acá. Claro, estaba pensando que hay pocos países desarrollados, digamos. Nombraste varios de Europa, pero Estados Unidos, Canadá, otros europeos no tienen esa cifra. Exactamente, de hecho hay países, por ejemplo como Singapur, que se da como modelo, tiene menos del 30%, Estados Unidos tiene un 28,1%. Hay otros países también, el mismo Túnez, que siempre se ha hablado que es una democracia en África, ya no corre eso en mi opinión, pero también 26,3%. Uruguay, que lo hemos alabado por muchas cosas, un 25,3% solamente. Claro. Sí, se sorprende. La verdad sorprende. ¿Y el peor país? El peor, bueno, hay países que no tienen datos, así que voy a sacar los países que no tienen datos. Uruguay debe ser, ¿no? Seguramente. No, sorprendentemente Colombia. Colombia. Afganistán. Qué raro. Sí, rarísimo. Afganistán, Eritrea, Haití, Myanmar, Serbia, Venezuela no tienen datos. Sudán no tiene datos porque está suspendido. ¿Cuál? Sudán. Sudán. De los que sí tienen datos, el peor de todos, los tres peores están empatados con un 0%. Papúa Nueva Guinea, Vanuatu y Yemen. Ajá. Y un poquito mejor, solo un poquito. Kuwait 1,6%, Omán 2,3%, Nigeria 3,6%, Tonga 3,7%, Qatar 4,4%, Maldivas 4,6% y Líbano 4,7%. Yo pensé que el Líbano era mayor, la representación femenina, porque el Líbano no es un país donde se obligue a llevar ni velo, ni yador, ni lo consideraba más abierto en esos temas, pero se ve que no, la representación política no. Mira, y para cerrar este tema te voy a dar unos datos más. Estos ya son datos de ONU, ¿ya? Estos son datos de la ONU del 2021. Los datos que yo di recién están actualizados a mayo de este año. Según la ONU, en septiembre del 2021 había 26 jefas de Estado o Gobierno en 24 países, ¿ya? Y aquí voy con esto, que con el actual ritmo de avance, la paridad genérica en estos cargos, es decir, a nivel de jefe de Estado o jefe de Gobierno, se lograría en 130 años más. Claro. Más datos todavía falta. ¿Sí? No, decía que todavía falta para la paridad absoluta. Mucho. Ministras, en todo el mundo, el 21% de los que ocupan este cargo
en los ministerios son mujeres, 21% de ministras. Y 14 países tienen un 50% más de mujeres como ministras. Uno de ellos es Chile. Uno de ellos es Chile ahora. Esto es del año pasado, así que faltaría, ahora serían 15. Hay que ver si es que hay alguno que haya cambiado. La paridad genérica al ritmo actual, en respecto de los ministerios, se lograría no antes del 2077. Claro. ¿Y cuáles son los ministerios que normalmente le dan a las mujeres en el mundo? Se pueden agrupar en 5 ítems o 5 áreas. Lo primero es todo lo que tenga que ver con familia. Ministerio de Familia, Ministerio de la Infancia, Ministerio de la Juventud, Ministerio de los Adultos Mayores y Ministerio de los Discapacitados. Suelen estar ahí. Eso es alarmante también. Es situar a la mujer en una posición estereotipada. Claro. Además, los ponen mucho en asuntos sociales. Claro. ¿Ya? Como el desarrollo social, cosas así. Después vienen los ministerios de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Energía. El cuarto ítem tiene que ver con trabajo, el entrenamiento vocacional. Y por último, lo que tiene que ver con asuntos propios de las mujeres y la igualdad genérica. Claro. La paridad genérica en el Parlamento se logrará en 2063 según la ONU. Y un dato que lo destaco igual, y con esto termino, que igual, aunque los números puede que no gusten tanto, en 1995 solo el 11% del mundo, de los parlamentarios del mundo eran mujeres. Hoy el 25%. Bueno, por un lado un avance, pero por otro falta muchísimo. No solamente por la cantidad, sino también en qué lugares se sitúan las mujeres de la política mundial. Exactamente, cuesta ver a una ministra de Defensa, cuesta ver una ministra de Relaciones Exteriores, cuesta ver una ministra... Economía. Claro, en minería, o sea, cuesta, pero se va avanzando y claramente estamos mejor que hace muchos años atrás. Bueno, hay otros datos, ya no me quiero alargar más, pero por ejemplo, todavía la representación de mujeres en el rango de edad que va bajo 30 es muy baja, normalmente no supera el 5%. Ajá. Entonces, pero me imagino que de los hombres también debe ser baja. También, en general, los menores de 30, los sub 30 todavía no entran con mucha fuerza en la política en el mundo. Claro. Bueno, muy interesante. Este ha sido uno de los informes más interesantes, a mi juicio, que trajiste en toda la historia del programa. Es muy, muy, muy bueno. Sí, ver cómo los datos arrojan conclusiones también. Sí, y muchas conclusiones que cada cual las podrá sacar. Y bueno, fomentamos el ingreso de la mujer en la política, que haya igualdad genérica, pero que esta igualdad genérica signifique que hombre o mujer, el que gobierna mal, se criticará y se fiscalizará. Seguro. Bueno, gracias por este informe, Raimundo, muy interesante. Y si te parece, vamos al siguiente bloque con el último análisis del programa de hoy. ¿Y de qué nos vas a hablar, Maximiliano? Se habla de que es posible que haya una hambruna generalizada. Bueno, yo voy a hablar de eso, pero además del negocio de generar hambre. Un tema que va a generar polémica, así que lo veremos a la vuelta de la pausa. Adelante. Estamos de regreso ya con el tercer y último bloque de este programa número 49. Maximiliano, ¿qué pasa con la hambruna en el mundo? Tú nos mencionabas que hay un negocio, ¿qué está pasando? Sí, se sabe que, está saliendo de la crisis del COVID, que dejó la cadena de suministros desbalanceada. Eso produce escasez, sobre todo de alimentos y también de otras materias primas con los que se elaboran alimentos. Esa es una de las causas. También el uso de biocombustibles, o sea, se utiliza maíz, caña de azúcar, muchos productos agrícolas para producir combustibles, además de la escasez, cambios climáticos, lluvia, alimentación para el ganado. Todo eso causa escasez de alimentos. Y la guerra entre Ucrania y Rusia refuerza esa escasez. Y a esto le sumamos que detrás de esto además hay un negocio que no es nuevo, que lleva más o menos casi 3 décadas. Se cumplen las profecías de que puede llegar a haber una hambruna mayor en el mundo en el corto plazo. Eso es
muy preocupante porque hay diversas regiones del mundo que están siendo amenazadas por la hambruna. Una de ellas emblemática es el Cuerno de África, otra es el Sahel, y hemos hablado de esto. Pero también hay otras regiones donde podría haber una escasez de alimentos por diversos fenómenos. Sí, sí, exactamente. Hay una cita del economista Tomás Malthus de 1798 y un ensayo sobre el principio de la población en la que advirtió que el crecimiento poblacional va a ser mayor, la población crece más rápido que lo que se puede producir alimentos y que en algún momento no va a alcanzar el alimento para todos los seres humanos. Eso en realidad quedó atrasado con la innovación tecnológica, se han podido producir mayores cosechas, pero en esa producción de mayores cosechas y productos agropecuarios, ahí también radica el origen del negocio. Pero antes de meterme de lleno voy a contar por qué la guerra está produciendo una escasez de alimentos. Entre Rusia y Ucrania exportan el 15% del maíz del mundo, el 29% de la cebada, el 28% del trigo y el 85% del aceite de girasol. Según el Programa Mundial de Alimentos, hay 300 millones de personas actualmente que padecen hambre aguda en el mundo. Es mucho. Entonces, varios países están tomando medidas, que es no exportar, prohibir la exportación o limitar la exportación de productos primarios, alimenticios. Uno de ellos es India, que prohibió el 100% de la exportación de trigo, porque es un país con una enorme población y no teme quedar expuesto a la hambruna. Hay 23 países que tienen restricciones a la exportación de alimentos para evitar esta hambruna. Eso produce también un aumento de precios en el mercado internacional, claro, al haber menor cantidad de existencia, ¿no? De stock. Claro. Bueno, han aumentado todas las materias primas desde que comenzó la guerra de Ucrania hasta ahora. El trigo se fue más del doble, el maíz aumentó el 31,8%, la soja está en un récord de los últimos 10 años en el precio, $640 la tonelada. Bueno, el titular de la ONU, Guterres, también, bueno, digamos, también alerta sobre esto, pero si nos metemos de lleno además de estos indicios, o de estas en realidad, no indicios, sino factores que causan, estos causantes, también hay empresas oligopólicas en la cadena de producción, o sea, desde la siembra hasta la importación y elaboración de los productos alimenticios. En esos distintos eslabones de la cadena hay un puñado de empresas oligopólicas que manejan el stock y también producen un aumento de los precios de los alimentos. Este dato que voy a dar tiene más de 10 años. El Parlamento de Europa elaboró en 2011 un informe que dice textualmente que la existencia de empresas intermediarias entre países productores e importadores de materias primas genera un incremento del 50% de los precios de los alimentos, y a lo que se le suma la salida del coronavirus, de la crisis que causó, de la guerra, de las sequías, de las lluvias, yo creo que este porcentaje actualmente debe ser superior. Las patentes de las semillas transgénicas y las patentes de los fertilizantes y de los agroquímicos son uno de los factores, ¿no? Empresas como Monsanto, Cargill, Bunge, Archer Daniel Milans, es ADM, se conoce como ADM. Estas empresas concentran el 90% del stock de comercio de granos del mundo. Perdona que te interrumpa, Maximiliano, pero aquí hay un dilema ético, me parece. O sea, tiene distintas aristas, pero finalmente hay un dilema ético. A mí me da lo mismo que alguien acumule el 90% del mercado de zapatillas, pero de comida, que es fundamental para vivir, me parece que eso no está bien. Claro. Además de los problemas que ya nombramos, la guerra, la crisis del coronavirus, el cambio climático, existe la especulación, y en este momento de crisis la especulación no es el foco de la atención de los gobiernos ni de las críticas actualmente. Pese a que el Parlamento Europeo elaboró un informe hace más de 10 años, pero no se está combatiendo esto. Tienen mucho poder estas empresas. Sí.
Bueno, Perdona Maximiliano, sí, nuevamente que te interrumpa, pero esto tiene mucha lógica con lo que mencionábamos antes en las noticias, el foro de Davos, donde aparecen estas grandes compañías transnacionales, ¿no? Que son claro, poderosísimas, y claro, ellos van a Davos, lo que se les critica es que justamente anuncian una serie de inversiones que son buenas, obviamente, en infraestructura, qué sé yo, pero al mismo tiempo son parte de esto, por ejemplo, de estos oligopolios. Entonces, es realmente lamentable que estas empresas que tienen tanto poder finalmente especulen con la alimentación. claro. A principios de los 90 hubo una revolución tecnológica con las semillas transgénicas, es decir, semillas que junto con fertilizantes y además con agroquímicos, con pesticidas, se podían producir cosechas más abundantes que de hecho se logró. Entonces, por ejemplo, ¿no? Los dueños de esas semillas son estas empresas que yo nombré, pero las semillas son estériles. Como Claro, están modificadas genéticamente, al ser estériles, cada productor debe comprar una nueva partida luego de cada cosecha para poder volver a sembrar. Entonces los pequeños y medianos productores del mundo se ven afectados porque muchos deben obtener créditos bancarios para poder comprar otra partida. Al no poder reproducirse las semillas, es un negocio sin fin que produce que quiebren muchos pequeños y medianos productores de materias primas, ¿no? Entonces, los pesticidas es otro problema, porque a mayor pesticida, mayor contaminación del agua, del suelo, mata el ganado, y también el monocultivo. El monocultivo también afecta el suelo y produce que haya una mayor inseguridad alimentaria, ¿no? El suelo queda infértil y no se puede sembrar nada durante años. Así que estas empresas, que también son los dueños de los fertilizantes, de los agroquímicos, producen o ayudan a producir cosechas más abundantes, pero concentran en sus manos no solamente varios eslabones de la cadena productiva, sino, como dije antes, concentran el 50% del stock de semillas. El 90% del stock de semillas, el 50% era otro dato. Y para finalizar, la solución, ¿cómo se podría destrabar esto? Bueno, primero una mayor regulación del mercado desde los estados, ¿no? Utilizar agricultura ecológica, abonos naturales para evitar los fertilizantes, los agroquímicos, que además causan múltiples enfermedades también, ¿no? sí. Evitar el monocultivo, como dije. Y luego, bueno, también que haya una regulación entre el productor, los exportadores y los consumidores, ¿no? Los países importadores y los consumidores. En ambos extremos de la cadena debería estar regulada para evitar esto, porque además de todos estos problemas del clima, de la guerra de Ucrania y de la crisis que dejó económica el coronavirus, también esta especulación aumenta la inseguridad alimentaria y el hambre. Y bueno, como dijo el titular de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, es muy probable que entre 440 millones y 1.600 millones no tengan garantizada la alimentación básica en los próximos meses, es decir, antes de que finalice el 2022. Sí, yo creo que aquí hay varios temas para ir cerrando, pero en primer lugar, el ritmo de crecimiento de la población mundial, eso tiene que ser analizado en algún minuto, o sea, no puede ser que haya tanta gente en el mundo, no es sustentable y además está generando este problema, que tampoco haya alimentación para todos. Luego, lo que has presentado en forma espectacular y muy clara, que es este negocio que hay detrás de la alimentación también. Y está bien que las empresas quieran ganar, ok, pero estamos hablando de la alimentación. Entonces ahí tiene que haber algún tipo de límite. Yo creo que lamentablemente no podemos regular a nivel internacional a todas estas compañías, pero ahí está el trabajo que tienen que hacer los gobiernos de cada país, y también para eso están los bloques de integración regional, para generar leyes, generar un marco legal que proteja y que asegure el suministro de alimentación básica. Claro, sí. Coincido en todo, menos en lo del comienzo, que dijiste regular el crecimiento poblacional. Yo creo que eso tiene relación con la alimentación, pero es más un problema de distribución de alimentos, no de producción. Yo creo que el problema central no es la cantidad de gente, sino en cómo se distribuye
los alimentos. Sí, no digo que no tenga relación directa, la tiene, pero no es determinante, sospecho. A lo que voy es que hay mucha gente en el mundo. Yo me pregunto, los 8.000 millones de personas creo que hay ahora son en el mundo, 8.000 millones por ahí. Creo que sí, que está cerca de esa cifra, sí. A mí me queda la impresión que con todo lo que estamos generando, contaminación, destrucción del medio ambiente, y además ahora este tema, que claro, estoy de acuerdo, tiene que ver con un tema de redistribución, pero finalmente yo pienso que somos demasiados en este mundo, en este planeta, y quizá eso hay que arreglarlo de alguna manera. O sea, yo no digo que se le prohíba a la gente tener hijos, no, pero ver con los recursos que existen en el mundo, recursos alimenticios y recursos naturales, realmente cómo frenar que el alza de la población genere un problema extra. Y yo voy a dar un ejemplo, por ejemplo, en el Sahel, en que la gente sabe que hay problemas de agua, problemas de comida, y tienen 8 hijos, por ejemplo, en una familia. Claro. Y son pobres. Entonces, Sí. ¿cómo se puede solucionar eso? Sí, la verdad es que además de la redistribución, problema de educación, por ejemplo, los países desarrollados, principalmente en Europa, en Japón, son poblaciones avejentadas, necesitan de los inmigrantes porque no tienen tanta población en edad activa. Exactamente. ¿No? Es un tema que da para largo y tiene que ver también con la educación y los recursos, ¿no? Que por ejemplo, anticoncepción, tengan acceso libre a anticoncepción, educación sexual, bueno, es muy amplio el tema. Sí, un tema muy interesante que incluso lo podríamos analizar en otro programa. Lamentablemente, Seguro, sí. Maximiliano, ahora nos vamos a tener que despedir. Bien, ya era hora porque los oyentes que llegaron hasta acá estaban deseando este momento, me parece. Sí, ya es bueno para hacer una pausa, así que los dejamos a todos invitados al próximo programa, que será este jueves, programa número 50. ¿Ah? Muy bien. Y como siempre agradeciéndoles por su atención. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, suscríbanse al canal de YouTube en El Mundo desde el Sur y nos encontramos en el programa número 50. Muy buena semana para ti, Maximiliano, y para todos los oyentes. Gracias.